Otro tipo de ataques que nos encontramos en la capa 2 son los ataques de DHCP. Imagínense que el hacker o el que está atacando ponga en la red un servidor de DHCP. Obviamente el día de hoy es muy difícil encontrar una red que no tenga un servidor de DHCP. El estar administrando todas las direcciones IPs de una empresa es muy complicado. A mí me tocó de hecho el administrar una red muy grande con, con direccionamiento IP estático, no teníamos servidores de DHCP y la verdad es de que es complicado porque los usuarios que saben empiezan a usar direcciones y el control que llevabas de nada sirve. Entonces el día de hoy es muy común el tener un servidor de DHCP. Un servidor de DHCP finalmente lo que te entrega a una computadora, además de su dirección IP, son dos cosas muy importantes. Bueno, le entrega varias cosas, pero aquí nos vamos a enfocar a dos cosas que les entrega además de la dirección IP muy importantes. Una es su default gateway y otra es su DNS. El default gateway, como sabrán, es la dirección de un ruteador que le va a ayudar a salir de la VLAN en la que esté para que vaya a cualquier otro lado. Imagínense que el que pone ese servidor pirata de DHCP le conteste a este pobre usuario, como dice aquí, y le dice que el default gateway es esta máquina de acá. Todo el tráfico que vaya a salir va a pasar por aquí. Esa misma persona puede estar capturando todo ese tráfico y enviarlo al ruteador verdadero, y esta persona ni cuenta se va a dar de que todo su tráfico pasó por aquí y que además todos sus passwords iban en texto, los vio, los correos que envió los vio, etcétera, etcétera. Es muy sencillo el hacerlo. El poner un servidor de DHCP no es nada complicado. Ese es un tipo de ataque de DHCP, el que tú le digas que el default gateway es uno equivocado. También existe un gran riesgo si le da un DNS pirata. En este caso es este servidor de aquí. Imagínense que esta persona también, además de instalar el DHCP pirata, instaló un DNS pirata. Y en este DNS, si recordamos, lo que hace el DNS es traducir de un nombre a una dirección IP. Si este pobre usuario, por ejemplo, recibió la dirección de aquí, de ese servidor de DHCP, y le dice que el DNS es este, cuando él teclee www. por ejemplo, tubanco.com, el que va a traducir eso a una IP es este servidor DNS. Imagínense que esta persona tiene un servidor corriendo web con una página que está idéntica a lo que es tu banco. Puede el servidor de aquí recoger toda la información como el usuario y el password. Imagínense todo lo que puede hacer. Ahora, no necesariamente puede ser la de un banco, porque la mayoría de los bancos, al menos aquí en México, ya usan tokens y no es tan sencillo el usar eh, ese mismo password otra vez, a menos de que lo uses en menos de, no sé, 20 segundos. Pero puede ser cualquier tipo de cosa, puede ser correo y que te pide el user el password y después le digas de que el servicio no está habilitado en estos momentos, etcétera, pero ya tienes el usuario y el password y esta persona ya va a poder entrar. Como se pueden dar cuenta, el poner un DHCP pirata puede ser muy peligroso para nuestra red, para nuestros usuarios. Entonces, se puede mitigar ese tipo de ataque, podemos asegurarnos de que esto no suceda. Es lo que vamos a ver cómo se hace, y es por medio de un feature que se llama DHCP Snooping. ¿Cómo nos va a ayudar este feature? ¿Qué es lo que hace? Es muy sencillo, realmente tiene bastante lógica. Todos los puertos del switch o son confiables o son no confiables. El que va a ser confiable es aquel puerto en el que está conectado el DHCP. Entonces nosotros vamos a entrar a ese puerto y le vamos a decir que ese puerto es confiable, porque ahí es donde está nuestro servidor de DHCP.
Lo que hace el switch es de que intercepta todos los requests de DHCP que salen de los puertos on trusted, es decir, mi PC como no es un servidor de DHCP, entonces es un puerto que no es confiable, y si yo pido una dirección lo que hace es interceptar eso y se fija quién es el que responde. Si responde alguien de un puerto que no es confiable, simplemente lo que va a hacer es apagar ese puerto porque está respondiendo un puerto que no debería de haber un servidor de DHCP y ahí está, entonces lo pone en Air Disable. ¿Qué es lo que hace también DHCP Snooping? DHCP Snooping tiene una base de datos en la que contiene la MAC address y qué IP le dio, cuánto tiempo es buena esa dirección, etcétera. Esta base de datos, como vamos a ver adelante, nos va a ayudar no nada más para DHCP Snooping, sino para otros features de seguridad. Lo importante, por lo pronto, es saber que DHCP Snooping también mantiene una base de datos que contiene esto: la MAC address que pidió la dirección, la IP que le dio el servidor, el tiempo, etcétera. Estas dos cosas son las más importantes. Esto de aquí, DHCP Option 32, RFC 3046, es algo que se habilita por default cuando se utiliza DHCP Snooping. Se puede deshabilitar. Es importante que esté habilitado porque lo que hace esta opción 82 es de que al paquete, cuando se pide la dirección, es decir, cuando una computadora está pidiendo una dirección de IP al DHCP, el switch le pone información de qué puerto salió, qué switch fue el que lo recibió primero, entonces lleva más control de qué es lo que está pasando con ese requerimiento de DHCP, sobre todo si sale de ese switch y se va a otro. Cuando regrese va a checar la opción 82 para que sea idéntica a como el switch la puso cuando lo envió hacia los otros switches. Entonces esta opción es importante que esté habilitada y está habilitada por default. La podemos deshabilitar porque hay ciertos switches que no son Cisco que no lo soportan, entonces podríamos tener problemas con el DHCP. Lo que vamos a hacer ahora es entrar en la línea de comandos y vamos a configurar DHCP Snooping. Lo que vamos a tener es de que es la misma red que tenemos aquí. No le hagan caso a lo de las private VLANs. La 192.168.1.4 es nuestro servidor de DHCP que está conectado a la fase 304, y esta computadora la voy a configurar para que le pida la dirección al DHCP que está en la 1.4. Vamos a la línea de comandos. Vamos a configurar DHCP Snooping. Nada más les quiero comentar que en este momento ya no tenemos VLANs privadas. Se las borré y quedó la configuración tal y como estaba antes de tener VLANs privadas. Es muy sencillo la configuración de DHCP Snooping. Tenemos en configuración global el comando ipdhcp snooping, tal cual. Con esto ya habilitamos DHCP Snooping. Además de esto, le debemos de decir en qué VLAN queremos habilitar DHCP Snooping. Aquí puede ser una lista, tal y como lo veíamos en los módulos de implementación de VLANs. Son los mismos tipos de rangos. En este caso le vamos a poner que es en la VLAN 7. Con esto ya habilitamos DHCP Snooping. Ahora bien, le tenemos que decir al switch en qué puerto está el servidor de DHCP para decirle que ese puerto sí confiamos en él. En este caso es en la interfase fase Ethernet 04. El comando para decirle es ipdhcp snooping trust. Este es el puerto en el que voy a confiar, fase Ethernet 04. Es la configuración básica, eso es lo mínimo necesario que requerimos para habilitar DHCP Snooping. Esta máquina está configurada con DHCP. Entonces me está dando la dirección 192.168.1.6, el servidor de DHCP que está
en la interfase Fast Ethernet 04. Me está dando este default gateway, me está dando este sufijo de DNS que es netlearning en este caso. Entonces debo de tener comunicación a la 1.2, por ejemplo. Si vemos mi configuración de red, obtener una dirección IP automáticamente. Muy bien. ¿Qué otras opciones le podemos configurar al DHCP Snooping? En configuración global podemos deshabilitar la opción 82, lo que les comentaba. El comando es no IP DHCP Snooping Information Option. Con este comando no estamos usando la opción 82, es decir, el switch no le va a poner nada al paquete, lo va a dejar pasar tal cual. En algunos casos es necesario. Si su red jala estando así, la verdad es de que yo les recomendaría que le dejaran la opción 82. En todos los puertos, por ejemplo en la fase 301, que es donde está esta computadora, también le podemos configurar IP DHCP Snooping Limit Rate. Y esto es cuántos paquetes por segundo puede enviar requiriendo direcciones al DHCP. Aquí le podemos poner el número, le podemos poner, no sé, 100 por ejemplo. Al fase 302 le podemos poner 50. Al 3 le podemos poner 20. Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los únicos comandos de configuración para el DHCP Snooping. Show IP DHCP Snooping. ¿Qué es lo que nos da esto? Nos dice el switch de DHCP Snooping está habilitado en las siguientes VLANs, en este caso es la 7 nada más. DHCP Snooping está configurado en las siguientes interfaces. La opción 82 está deshabilitada. Y en la fase 01 no es trusted y tiene un rate limit de 100. La 02 no es trusted, tiene un límite de 50. La fase Ethernet 04, que es donde está el servidor de DHCP, es en la que sí confiamos. Y lo podemos ver aquí. El otro comando importantísimo es el show IP DHCP Snooping Binding. Y esa es en sí la base de datos en la que tenemos la MAC address, la IP que me dio el DHCP, cuánto tiempo le queda de vida a ese IP que me dio, el tipo que es, en la VLAN que estaba y la interfase. Esta tabla de aquí nos va a servir de bastante en los siguientes temas de seguridad que vamos a ver, porque van a tomar los datos del DHCP Snooping para ciertas cosas de seguridad que vamos a ver. Hay otro comando que no te da mucha información realmente, que es el database. Realmente no te da mucha información. ¿Qué les puedo decir? El importante es el show IP DHCP Snooping Binding y el show IP DHCP Snooping. Esos son los dos que nos van a dar más información de este feature en sí. Esto fue lo que hicimos. Los comandos son los mismos: IP DHCP Snooping, en qué VLAN, cuál es el puerto en el que está el servidor de DHCP, si le queremos aplicar rate limit y si le queremos deshabilitar la opción 82. Los tres shows que vimos: el show IP DHCP Snooping por sí solo, el binding y el database. Ese es el que es solo. El binding, en este caso no había servidor de DHCP, y el database. Realmente es un feature muy fácil de implementar, y si recuerdan, el tipo de ataque que estamos parando es muy importante. Cualquiera puede llegar con un servidor de DHCP, ponerse como default gateway, ver todo nuestro tráfico, o peor aún, bueno, no peor aún, pero también igual de mal, el que ponga un servidor de DNS y que nos redireccione a servidores piratas, por decirlo de alguna manera.
Uno de los ataques más difíciles de poder diagnosticar y de poder atacar es cuando un usuario cambia su MAC address y lanza un ataque de DOS, Denial of Service. En este tipo de ataques lo que sucede es de que una persona en su PC cambia su dirección, envía requerimientos a los servidores, a un servidor en particular. Envía bastantes requisiciones. Ahora, la persona que los envía no espera respuesta, simplemente espera que el servidor eh, no pueda procesar tantos requerimientos y cuando alguien más quiera accesar a ese servidor no pueda. La clave para poder realizar este ataque es cambiar su dirección. Se puede ser con la dirección IP o puede ser con la dirección MAC address. En este caso que estamos hablando de switches, estamos hablando de capa 2, vamos a ver cómo mitigar este tipo de problemas cuando el usuario lo que hace o el que ataca se cambia la dirección de capa 2, la MAC address. Lo que nos va a ayudar para evitar este problema es el IP Source Guard, este feature. ¿Qué es lo que hace? Previene ataques de DOS, lo que les comentaba. Lo que hace también es mitigar ese problema cuando están en la misma VLAN, es decir, cuando se cambia la dirección de capa 2, no la de capa 3. El que ataca no espera que le responda el servidor, como les comentaba. Ahora eso es bien interesante porque utiliza DHCP snooping. Puede utilizar DHCP snooping o no puede utilizar DHCP snooping. En el caso de que sí estemos usando DHCP snooping, lo que hace es checar en la base de datos cuál es la IP y cuál es la MAC address. Cuando se da cuenta de que cierta IP no tiene la MAC address que dice la base de datos que es, entonces automáticamente el switch crea una access list dinámica y la aplica a todas las interfaces. Las MAC address deben de ser las mismas que están en la MAC address table y en la base de datos de DHCP snooping. Con Port Security habilitado, lo que va a hacer es de que lo va a poner en disable. Esto se debe configurar manualmente, ahorita lo vamos a hacer. Ahora, seguramente estarán pensando, bueno, en un segmento no todos los elementos de red tienen las direcciones por DHCP. Habrá impresoras que tienen IP fija, habrá servidores que tienen IP fija. Para ese tipo de casos se pueden poner entradas estáticas diciéndoles cuáles MAC address tienen cuáles IPs. Entonces puede ser nada más con el Snooping Database, puede ser con el Snooping Database junto con las entradas estáticas o pueden ser puras entradas estáticas en caso de que no se esté utilizando DHCP Snooping. Vamos a configurar esto en la línea de comandos, también es sencillo, no es nada complicado y podemos evitar con esta configuración ataques de este tipo. Claro que la administración puede ser un poco extensiva si tenemos muchos elementos que no utilizan DHCP. Si tenemos muchas IPs fijas, igual puede ser una configuración muy larga, pero igual y vale la pena tenerla en nuestra red. IP Source Guard se configura en las interfaces, es decir, config T, interfase fase Ethernet 01. La fase Ethernet 01, si recordamos, es donde está esta PC. Ahorita tenemos habilitado DHCP snooping y mi dirección sí fue asignada por DHCP. Entonces el comando es IP verify source y aquí tenemos la opción de darle enter y no estamos habilitando por security, o le podemos poner por security y estamos habilitando por security en este puerto para este feature en particular. En este caso, si le damos el comando show IP verify source, nos dice que la fase Ethernet 01 tiene el tipo IP MAC, el modo de filtrado está activo y la IP es la 192.168.1.6 en la VLAN 7.
Eso quiere decir que todo está correcto. ¿Qué pasa si lo configuramos en la interfase fase Ethernet 02? En la fase Ethernet 02 como pueden ver, si podemos llegar, vamos a configurarle lo mismo. Se fijan que aquí dice Deny All. La 192.168.1.2 está de manera estática, no aprendió la IP por medio de DHCP. Como no está en el binding de DHCP snooping, aquí no aparece la 1.2, entonces lo está negando todo. Si le doy un ping a la 192.168.1.2, ya no me contesta. ¿Por qué? Porque no está aquí y no tenemos estáticamente configurado esa MAC address. Si queremos configurarla manualmente, el comando es el siguiente. En configuración global vamos a usar IP source binding. Después vamos a poner la MAC address. La VLAN en la que está, que es la VLAN 7. Nos va a pedir la IP 192.168.1.2 y la interfase en la que se encuentra. En este caso es la interfase fase Ethernet 02. Con esto podemos usar IP Source Guard aunque haya IPs estáticas. Nada más de que imagínense, si tenemos muchas IP estáticas, tenemos que poner esta línea por cada IP estática que tengamos. Si le damos un ping a la 192.168.1.2, ahora sí me contesta porque ya hay un binding. Show IP source binding. Aquí tenemos la 192.168.1.2. En este caso dice que es infinito porque fue de tipo estático y esta la conoce por DHCP snooping. Ahorita sí voy a poder pinguear la 1.3, pero igual la 1.3 como no lo conoce por DHCP, necesitaríamos otra vez poner el binding estático para que IP Source Guard pueda funcionar correctamente. Show IP Source Binding. Aquí tenemos varias opciones. Podemos ponerla por IP. La 1.1. La 1.2. La 1.2 fue la que pusimos estáticamente, la que aparece. Si queremos ver cuáles están en binding por DHCP snooping, pues es la 1.6. Por interfase. Interfase fase Ethernet 02. Las que están estáticas. Si se fijan, es el mismo show. Es el mismo output, quiero decir. Show IP verify source. Y aquí están las dos, con permit all. Como pueden ver, es muy sencillo el configurar IP source, nada más de que si tenemos muchas IPs estáticas que no se conocen por DHCP, o si no tenemos DHCP snooping habilitado, pues vamos a tener que hacerlo de uno por uno y no es nada práctico. Aquí están los dos comandos que utilizamos. El IP verify source en las interfaces que queremos habilitar IP source guard, con la opción de ponerle por security o no ponerle por security. Y si queremos mapear manualmente, si no tenemos DHCP snooping habilitado o si tenemos IPs estáticas, lo que tenemos que hacer es ponerle IP source binding, la MAC address, VLAN, la VLAN en la que está, la MAC address, la dirección de capa 3 y la interfaz en la que está.
Los show es el Show IP Verify Source, el Show IP Verify Source Interface y el Show IP Source Bindings. Es lo que nos va a ayudar IP, el IP Source Guard. Como pueden ver, si tenemos DHCP Snooping es muy sencillo el habilitarlo, y la verdad es de que si ya tienen el DHCP Snooping es muy buena idea también tener el IP Source Guard configurado. El último ataque que vamos a ver se llama ARP Poisoning, también conocido como ARP Spoofing. Si recordamos cómo funciona el forwardeo de paquetes en una red switchada, es si una computadora envía un paquete a una IP que jamás le había enviado, lo primero que debe de hacer es un ARP para saber cuál es la MAC address a lo que lo debe de enviar. Finalmente el frame se lo debe de enviar a una MAC address. Imagínense que ese ARP lo responda otra computadora que no sea la correcta, es decir, la de alguien que está atacando con un software especial. Básicamente lo que hace este ataque es responde a los requerimientos de ARP aunque no sean de él. Así va a recibir los frames que no le corresponden porque la computadora que los está enviando cree que la MAC address correcta es la que le está respondiendo cuando no debería de estarle respondiendo esa. Obviamente esto se hace con un software especial, este tipo de ataques. La forma de mitigar este ataque de ARP Poisoning se llama Dynamic ARP Inspection o DAI. En la vida real, el configurar Dynamic ARP Inspection es un poco complicado, es mucha configuración. Es parecido al IP Source Guard con sus grandes diferencias. Pudiera decirles, si me hubieran preguntado hace unas semanas si alguna vez lo hizo en producción, y la respuesta hubiera sido que no, que jamás. Pero en el proyecto en el que estoy en estos momentos nos pidieron el configurar Dynamic ARP Inspection. Es un data center enorme y se va a configurar en la parte donde están sus servidores. Entonces sí se pueden topar con esto en la vida real. Digo, yo en 10 años jamás me había topado con esto, pero sí existe, de primera mano se los puedo decir, sí existe lugares donde se configura. Entonces Dynamic ARP Inspection lo que nos va a servir es para mitigar el spoofing de las MAC address en cuanto a los requerimientos de ARP, a las respuestas de ARP. Tienen puertos igual confiables y no confiables. También utiliza DHCP Snooping para saber cuáles son las entradas correctas. Y si por alguna razón no estamos corriendo DHCP Snooping, se debe hacer estáticamente. No es tan fácil como el IP Source Guard el meter estas entradas estáticas. Ahorita vamos a ver por qué. Básicamente lo que hace DAI o Dynamic ARP Inspection es de que los reply de los ARPs son simplemente no los forwardea y se crea un conflicto en el caso de que haya encontrado algún problema. Es decir, al tiempo de ver la base de datos, ya sea de DHCP Snooping o las que nosotros pongamos manualmente. DAI se configura solamente en los puertos de entrada. Esos puertos pueden ser puertos de acceso, pueden ser trunks, pueden ser Ether channels o pueden ser VLANs privadas. Lo importante que no se nos debe de olvidar es de que no podemos configurar DAI en aquellos puertos que vayan hacia otros switches. Sí lo podemos configurar, como dice aquí, trunk ports, pero esos puertos siempre deben de ser confiables. Siempre, si no, no va a funcionar de ahí. Vamos a ver cómo se configura. La verdad es de que, como les comento, si tenemos DHCP Snooping es muy sencillo. El problema es las entradas estáticas. Es un poco más, no complicado, pero sí un poco más de configuración que el IP Source Guard. En configuración global, el comando es IP ARP Inspection VLAN y la VLAN que vamos a usar, en este caso es la VLAN 7. Por default todos los puertos
son no confiables. Si queremos poner un puerto como confiable, el comando es interfase fast ethernet 0, no sé, por ejemplo el 2. Le vamos a poner IP ARP Inspection Trust. Como les comento, por default todos son no confiables. Si le ponemos el comando, con este comando lo habilitamos como tal. Es lo mínimo necesario. Pero si nada más configuramos esto, significa que todo está en la base de datos de DHCP Snooping. Si alguno no está, podemos usar este en los puertos. Recuerden que en los trunks tenemos que utilizar este. Y el comando que nos va a decir si está funcionando es show IP ARP Inspection. Nos dice que show IP ARP Inspection. Eso lo vamos a ver ahorita. En la VLAN 7 la configuración está habilitada, la operación está activa. Básicamente es la información que nos sirve aquí. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahorita sí voy a poder pinguear la 1.2 1.3, ok. ¿Qué pasa si tenemos entradas estáticas? Las entradas estáticas se configuran de la siguiente manera. Tenemos que hacer una lista de acceso de ARP. Es ARP Access List. Le vamos a poner un nombre. Y aquí le vamos a poner qué es lo que vamos a permitir, qué es lo que no está en la base de datos de DHCP Snooping. Le vamos a poner permit IP host. Aquí nos va a pedir la IP 192.168, por ejemplo, no sé, la 1.10. Después nos va a pedir la MAC address. Puede ser any o puede ser una en particular. Entonces vamos a poner una en particular. 1234.5678.90 AB. Después de esto, lo que debemos de hacer es IP ARP Inspection Filter. Le vamos a poner aquí el nombre de la lista de acceso, que es ARP ACL, y la VLAN en la que se encuentre, la VLAN 7. Al final tenemos la opción de ponerle static o no. Si le ponemos static, significa que no estamos corriendo DHCP Snooping y que nada más vamos a filtrar ARP dependiendo de esta lista de acceso. Obviamente, si le ponemos static, aquí debemos de poner todas las IPs y todas las MAC address de todos los hosts que tenemos en ese switch. Se pueden imaginar el trabajo que es hacer eso. Es demasiado. Entonces lo recomendable es que se corra de DHCP Snooping. Si son puros servidores que tienen IPs fijas, no nos va a quedar de otra más que hacer esto de uno por uno. O la otra es de que los puertos los pongamos como trust, pero si los ponemos como trust, pues ¿para qué queremos habilitar este feature en sí? Otro comando que podemos usar, y es el último, es validar que realmente la contestación del AD cuando se pide está regresando de donde debe de regresar. Esto es validarlo. La configuración es IP ARP Inspection Validate, y aquí tenemos tres opciones. Vamos a validar la MAC address destino, la MAC address fuente o la IP. Entonces aquí lo que estamos checando es de que el que nos esté contestando el ARP, ¿qué es lo que queremos checar? Cualquiera de esas tres cosas. Podemos checar, por ejemplo, la IP. Si me va a contestar el ARP, voy a checar si realmente la IP de la que le estoy pidiendo es la IP que me está contestando el ARP. Con esto ya nos aseguramos de que todo esté correcto. Obviamente el simular este tipo de ataques no es sencillo, no tengo el software para hacerlo. Pero si buscan en Google
este tipo de ataque. Si le ponen ARP spoofing van a encontrar software que puede hacer este tipo de cosas. En este caso no lo vamos a hacer aquí. Show IP ARP inspection. Ese es el único comando de show que tenemos para el ARP. Aquí por ejemplo me dice que la configuración está habilitada, la operación está activa. La access list se llama ACL y no tengo ACLs estáticas. Y aquí está que la IP address validation está habilitada y estas dos están deshabilitadas. Básicamente esa es la configuración. Y como les comentaba, si se va a hacer esto en algún lugar donde no tenemos DHCP Snooping habilitado, es bastante trabajo. Si son 3-4 máquinas en un switch, pues no hay ningún problema, pero imagínense un switch de 396 puertos sin que todos esté un servidor, pues son 396 líneas. Y si por alguna razón algún servidor cambia de MAC address, es decir, si se le descompone la interfaz de red y hay que ponerle otra, es otra MAC address, entonces hay que darle mantenimiento. Pero hay mercado para todo, entonces como les comentaba, sí, en la vida real, en los data centers sí se pueden encontrar con esto. Para terminar, también lo importante no solamente es evitar ataques en la red, sino evitar ataques al mismo switch, al switch como tal. Las mejores prácticas que nos dice Cisco son las siguientes. Las vamos a ver primero aquí en los slides y después las vamos a configurar. La primera es tener passwords seguros. Tener el enable secret. El enable secret no se puede decodificar de ninguna manera. Entonces es 100% recomendable tener enable secret y no tener nada más el password enable. El password enable como tal, aunque tengamos el service password encryption habilitado, lo podemos descifrar. Tener servidores de AAA, esto es todavía lo más recomendable, es tener esto. Con un servidor de AAA lo que vas a ganar es de que todos tus passwords van a estar centralizados en un servidor y cada que alguien que quiera entrar a algún elemento de red, sea switch, sea router, el username y el password están en el servidor, no están dentro del switch. Usar passwords que sean difíciles de adivinar. El primer password que todo el mundo pone cuando quiere adivinar es Cisco, y créanme que en producción me he encontrado con algunos que el password es Cisco. Es la primera parte, los passwords. La segunda parte son los banners. Cisco nos dice de que en los banners debemos de decir que no está permitido que entren. Es decir, si ustedes les dan un telnet, el banner que les da el switch debería de decirles que no deben de entrar ahí si no están autorizados a hacerlo, para que así se puedan tomar medidas legales si es de que alguien entra. Otra cosa importante es de que en el primer banner que te muestra cuando le das un telnet o es MOTD, ese es el tipo de banner. Cisco lo que recomienda es de que no pongan el nombre de la compañía. ¿Por qué? Porque imagínense, si es una compañía muy importante, no sé, por ejemplo, NetLearning, ya sabes de que ese router de quién es y a lo mejor hasta te pica el orgullo el decir voy a atacarlo porque es una empresa grande. También lo que nos dice Cisco como mejores prácticas es deshabilitar todos aquellos servicios que o no son seguros o que no estamos usando, como el HTTP server, que todos los switches lo tienen. Estos de aquí de abajo por default están deshabilitados, nada más hay que verificar que realmente estén deshabilitados, que es el servicio de TCP Small Servers, UDP Small Servers, Finger y Config. Otra cosa importante es ponerle password también a la consola. Es cierto de que tal vez el equipo lo tengas bajo llave en un closet, pero si no es así, el tener password en la consola es muy necesario también. Usar Telnet o SSH. Cuando uses Telnet o SSH, lo recomendable es de que tengas una lista de acceso para que solamente ciertas personas o ciertas IPs puedan entrar y no todas. Además de que tengas autenticación, obviamente. Otra cosa importante es de que si puedes usar SSH,
dependiendo del software que tengas, eh, lo mejor es que lo uses SSH. ¿Por qué? Porque SSH va encriptado y Telnet va en texto tal cual. De hecho, si pones un sniffer o alguna de las cosas que vimos de qué tan sencillo es, aunque estés en un switch, de que te puedan ver todos los paquetes en la red, el que pase el password como plain text, pues es peligroso. SNMP, usar nada más read only, no read write. Recordar que los strings de las comunidades, aunque son passwords, se mandan en texto tal cual. Entonces tenemos el mismo problema de usar Telnet. Lo que les comentaba hace un rato, todos los puertos que no están usados, ponerlos en modo de acceso y ponerlos en shutdown. En STP, cuando vimos la parte de STP, vimos que el habilitar BPDU guard es muy buena idea para que no nos conecten switches piratas. Y por último es deshabilitar CDP en aquellas interfaces que no necesitamos tener CDP. Esas son las mejores prácticas de los switches. Vamos a la línea de comando para poner algunos. Lo que ya vimos anteriormente no lo vamos a hacer, pero los nuevos, lo que no habíamos visto, sí lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer son los passwords, tener passwords seguros. Si por ejemplo yo pongo username Raúl, password Cisco 123, por ejemplo. Username Raúl, password 0 Cisco. La verdad es de que esto no es nada seguro. Cualquiera que esté viendo cuando lo estoy configurando puede ver el password y va a poder entrar. Dirán algunos, lo único que hay que hacer es ponerle Service Password Encryption y me lo va a encriptar. Y ahí está encriptado. Eso lo voy a copiar. Me voy a Google. En Google voy a buscar Cisco Password Decoder. Bueno, este es el programa fuente. Decrypt. Enable password. ¿Lo copié bien o no lo copié bien? Copiar. Bueno, vamos a otra liga. Cisco VPN Client Password Recover. Cisco Password Cracker. Y ahí está. Así de fácil. Con eso se pueden dar cuenta que el password que tiene un 7 no nos sirve. ¿Qué pasa si en lugar de eso le pongo username Raúl secret Cisco 123? Ok, no me deja. No, username Raúl. Y le ponemos username Raúl secret Cisco 123. Si le ponemos la configuración, vemos un 5 aquí. Si viene un 5 aquí, significa que es secret y significa que es seguro. Este no te lo va a decriptar nadie. Este no. Todo lo que diga 7 es bien fácil, como pudieron verlo. Pero lo que diga 5, esto sí no te lo va a decriptar ningún software. Entonces hay quienes ni siquiera tienen el Service Password Encryption, lo ponen como 7 o lo ponen como Clear Text. Entonces es lo primero. Lo segundo es tener un password pues que sea fuerte, y fuerte es
mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Eso es lo que recomienda Cisco. Eso es en cuanto a los passwords. En cuanto a los banners, bueno, primero lo que voy a hacer es habilitar el login. Login. Authentication. Tengo AAA. Exit. No. New model. Ok. En BTY de la 0 a la 4. Login. Password. Cisco, por ejemplo. Que esto, como se podrán imaginar, está muy mal hecho. Pero bueno, nada más es para poderle hacer telnet. Y le voy a poner de enable exit. Voy a poner Cisco también. Lo segundo que nos dice Cisco es de que debemos de poner un banner que diga no eres bienvenido, o lo que ustedes quieran ponerle, de tal manera de que si ustedes se meten a ese equipo, que en este caso es la 254, aquí me dice que no soy bienvenido. Lo que dice Cisco es de que en este banner no debes de poner el nombre de la compañía. Deshabilitar servicios innecesarios o que no sean seguros. Esto se hace por medio del comando no service tcp small servers, no service udp small services, no service finger, no service config, no IP HTTP server. Otra cosa es ponerle seguridad a la consola. En estos momentos estoy conectado a la consola. Si le doy exit, es como si me saliera de la consola, y si le doy enter, entro a la consola directamente. Lo que debo de hacer es igual irme a la consola, ponerle login y ponerle password, de tal manera de que si me salgo de la consola me pide password al querer entrar otra vez. Otra cosa que nos dice Cisco es de que cuando le hagamos telnet o SSH, lo que debemos de hacer es tener una lista de acceso. Esto lo debemos de saber del CCNA, pero es bien simple. Simplemente es poner access list, desde donde si quiero llegar. Me falta el número, access list 10, por ejemplo. Access list 10 permit. Tan simple que se me olvidó. Permit. Nos vamos a las líneas de BTY y le decimos de que solamente nos deje entrar desde ahí. Así de fácil. Usar SSH en lugar de telnet. Eso tenemos que habilitar SSH. Este switch no lo soporta, pero es habilitar SSH tal cual. La otra es el SNMP server. Le vamos a poner el nombre de la comunidad, que sea XXX, y aquí ponerle read only, que no sea read write. Si tenemos read write y alguien se sabe nuestra comunidad, el problema va a ser de que nos pueden borrar la configuración, cambiar la configuración. Entonces ponerle siempre read only en caso de usar esto. Deshabilitar puertos que no estemos usando, esto ya lo hicimos. BPDU guardia lo hicimos. Entonces lo único que nos faltaría es lo de CDP. CDP, como Show CDP Neighbors,
Como todos saben, nos sirve para saber qué tenemos conectado y por dónde. Ahora bien, CDP nos sirve de mucho a los administradores de red para saber qué está conectado, pero si tenemos algo conectado hacia Internet, por ejemplo, no nos interesa que está del otro lado y no nos interesa a nosotros estar anunciando que nosotros somos un 3560. Ya con eso pueden buscar vulnerabilidades de este equipo en particular. Entonces debemos deshabilitarlo. ¿Cómo se deshabilita? Nos vamos a la interfase en la que no queremos habilitarlo y le ponemos no CDP enable. Bueno, lo voy a poner completo, no CDP enable. Con esto deshabilitamos CDP en la fase Ethernet 02. Si le ponemos el comando show CDP neighbors, como ellos sí nos están anunciando, nosotros lo seguimos viendo, pero ellos en la fase Ethernet 02 del switch 2 ya no nos van a estar viendo porque deshabilitamos CDP. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Con esto concluimos. Nada más les quiero enseñar un software que se llama Yersinia. Cisco. Ese es un software que corre en Linux. Está muy interesante y es para hacer ataques de STP, ataques de CDP, ataques de DTP, ataques de DHCP, ataques de HSRP, ataques de BTP. Es muy interesante el saber todos los tipos de ataques que puede hacer este pequeño software. Ahí tienen la dirección yersinia.net. Del Spanning Tree Protocol, por ejemplo, puede mandar BPDUs, puede decir de que ese servidor en donde se esté corriendo Yersinia sea el root. En el CDP puede decir de que es cierto elemento de red, por ejemplo. DHCP podemos hacer de que pedir una dirección, otra dirección, otra dirección, otra dirección. HSRP puede ser el Active Router, por ejemplo. Habilitar trunking, este ataque lo vimos hoy. 802.1q. Esto es el double tagging, esto es lo que vimos de VLAN hopping. ARP poisoning, lo que también estuvimos viendo. Como pueden ver, Catalyst Crash, agregar una VLAN, borrar VLANs. Ese software es muy poderoso, la verdad es de que si lo bajan y lo instalan en alguna máquina Linux, el que jueguen con él en la empresa, en su empresa, no creo que sea muy buena idea. Pero más que todo se los quería enseñar para que si quieren probar algunos ataques que vimos hoy con este software lo pueden hacer. No se pueden ver todos los ataques que vimos hoy, pero sí se pueden ver bastantes ataques, la verdad, y algunos que no vimos. Ahí se los dejo nada más para que lo tengan en consideración. Con esto ahora sí concluimos la parte de seguridad. Como pueden ver son como 10 ataques los que vimos. Bueno, tal vez fueron menos los ataques, pero las maneras de mitigarlo. La verdad es de que sí vale la pena el entender qué es lo que quiere hacer el que ataca, porque eso nos lo pueden preguntar en el examen, al igual de exactamente cómo podemos mitigar cada tipo de ataque. Y ya que sabemos cómo mitigarlo, el saber cómo configurarlo y el saber cómo verificarlo. El saber cómo verificarlo es con los shows, el saber cómo configurarlo es lo que estuvimos haciendo pues durante todo este módulo. De cualquier manera, si tienen cualquier duda, por favor entren a los foros donde sin duda los ayudaré.